Nuevamente, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda sesión sincrónica del curso Descripción y Funcionamiento de los componentes del vehículo caja de cambios. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad Aprendizaje 2, que tiene como título Identificar estado y realizar diagnóstico de la caja de cambios manual de acuerdo a condiciones y fallas. Les voy a compartir pantalla de Sajuna. Aquí estamos en Sajuna. Ahí estamos viendo ya la plataforma Sajuna. Antes de revisar la actividad de aprendizaje, recuerden que tenemos un cronograma. El cronograma nos dice que la actividad de aprendizaje va del 1 de octubre hasta el 10 de octubre. Esta es la primera, la estamos en la segunda, que es desde el 11 de octubre al 18 de octubre. ¿Listo? Para esto vamos a tener dos actividades calificables, que es una prueba de conocimiento y un estudio de caso, y una prueba de reflexión inicial que es más que todo una pregunta de reflexión inicial que no es calificable, sino que es como para introducirnos en el tema, ¿sí? Esas actividades las vamos a encontrar, o digamos que cómo desarrollar esas actividades, vamos a ir aquí a la guía de aprendizaje 2. En la guía de aprendizaje 2 vamos a encontrar cómo desarrollar las actividades y tenemos la actividad inicial, que esta no tiene calificación, sino que está ahí de manera introductoria al tema para ayudarnos a entender un poco más sobre el tema. Entonces estamos aquí en la guía aprendizaje 2 y la pregunta es: actividad de reflexión inicial. Antes de abordar la temática de estudio, se propone indagar una respuesta al siguiente interrogante: ¿cuáles son las principales causas de falla de un sistema mecánico en general? Mire que la pregunta está enfocada no a la caja de cambios, sino a una falla mecánica de un sistema mecánico en general. Entonces, ¿cuáles piensan ustedes que son las principales causas de falla de un sistema mecánico? ¿Cuáles son las que ustedes piensan? ¿Quién quiere levantar la mano y participar? ¿Quién quiere participar? No. ¿René? ¿Qué? La pregunta es: ¿cuáles son las principales causas de falla de un sistema mecánico en general? ¿Cuál creen ustedes que son las fallas comunes en un sistema mecánico? Maximiliano, bien pueda. Buenas tardes. El desgaste de alguna pieza por falta de lubricación. Muy bien, perfecto. Falta de lubricación. Entonces, un sistema mecánico, cuando tiene componentes que están rotando, que están girando, que están en constante rozamiento, deben de ir lubricadas, ¿sí? Así sea una bicicleta que no tenga un motor, pero ya es un sistema mecánico y en su sistema de rodamiento tiene que ir engrasado. Entonces, una de las principales fallas puede ser por fricción, por aumento de temperatura, la fricción va generando desgaste, y si no hay una correcta lubricación, pues van a haber daños en los sistemas mecánicos. Entonces, este sería un ejemplo de que los principales daños que hay en un sistema mecánico en general es por falta de lubricación. Muy bien, listo. Eso es como para adentrarnos a lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque es que hoy vamos a hablar de identificar el estado, ¿sí? O sea, cómo está la caja de cambios y realizar un diagnóstico de acuerdo a lo que nosotros observemos en la revisión.
Y además de esta pregunta, pues entonces nos está la evidencia de conocimiento, ¿sí? Es una prueba que ya está disponible en la plataforma y está un estudio de caso que es diagnóstico de fallas en una caja de cambios. Esas evidencias las encontramos aquí. Vamos aquí donde dice prueba de conocimiento y aquí damos vista previa a la prueba de conocimiento y ahí iniciamos, coloquemos lo modo aprendiz y aquí iniciamos la prueba de conocimiento. Una vez iniciamos la prueba, recuerden que debemos determinarla. Son 10 preguntas y como mínimo ustedes deben de aprobar 7 para poder que la calificación sea aprobada para esta evidencia. Y está el estudio de caso, donde aquí pueden descargar el taller. ¿Sí? Y aquí está el estudio de caso 2, que está hablando sobre un Hyundai i10. Es un vehículo que normalmente aquí en Colombia se utiliza como taxi. Es muy común, ¿sí? Es una con caja de cambios mecánica. Y nos presenta una situación que le está sucediendo en este caso a la caja. Listo, entonces cuando ya se solucionan la evidencia, le dan solución en un formato, en Word, lo pueden realizar en Word y después lo convierten a PDF. Algunas personas están respondiendo en los comentarios, la evidencia no se responde en los comentarios, ¿sí? A veces dejan toda la respuesta aquí donde dice comentario, pero ahí no va la evidencia debe ser entregada en un documento PDF. Entonces le dan clic aquí donde dice agregar entrega, ustedes ya tienen el documento en PDF y para subirlo le dan clic en este icono, seleccionan el archivo del computador y lo suben. Listo. Ok, entonces esas serían las dos evidencias que vamos a desarrollar. Entonces vamos a lo que es el componente formativo. Componente formativo es el material de estudio. Sí, material de estudio, aquí está. El material de estudio es estado, diagnóstico y fallas comunes en la caja de cambios manual. Pero antes de pasar a hablar sobre la caja de cambios, en cuanto a cómo realizar el estado y el diagnóstico, quisiera reforzar un poco sobre lo que vimos en la actividad 1, que estamos hablando acerca de reconocer, identificar la conformación de una caja de cambios. Sí, estábamos conociendo pues qué es una caja de cambios, cómo está conformada, cuáles son sus partes, cuál es su funcionalidad dentro del vehículo. Vamos a reforzar un poco eso, porque pues digamos que es un tema amplio y en la primera clase que tuvimos, pues creo que debemos de reforzar algunas cositas. Entonces, la caja de cambios manual es el tipo de caja utilizada por la mayoría de vehículos europeos. Se sitúa entre el embrague y el diferencial. Esto está la ubicación, ¿no? Ya sabemos que está en el diferencial, después del motor está el embrague y después del embrague está la caja de cambios. Está compuesta de engranajes montados sobre ejes. Ya vimos lo que era el eje de entrada, el eje interno, el eje de salida. El conductor puede a través de un selector de velocidades escoger la marcha a engranar, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de cajas? El cambio de marcha manual permite una conducción adaptada. Este tipo de cajas tienen bajo costo, ¿sí? Tipo de cajas manuales. A comparación con las cajas automáticas, ¿sí? Las cajas automáticas pues tienen más confort a la hora de conducirlas, pero sus costos de reparación son mucho más elevadas porque requiere de herramientas y de técnicos especializados para poder hacer las reparaciones y esto hace que sea costoso. Inconvenientes, cambio de marchas manual, o sea, hay que hacerlo manualmente, ¿sí?
no es tan confortable como la automática, y la interrupción de la transmisión del par durante el cambio de marcha, o sea que toca embragar, y al embragar, pues interrumpe la conducción o la velocidad de los engranajes. En la clase hablamos de algunas partes, entonces está lo que es el tren móvil, ¿sí? O el eje móvil, es el eje interno de la caja por donde entra el movimiento circular del motor. O sea, es el eje de entrada o el eje que es el que va a transmitir el movimiento y específicamente engranado lo que es el disco de embrague y el disco de embrague le va a transmitir movimiento al eje, ¿sí? En este hay unos piñones flotantes, uno por cada cambio, con los que, gracias a la acción de unos sincronizadores de movimiento y otras piezas, se puede seleccionar una determinada marcha. Está el tren fijo, ¿sí? Que es el eje fijo. Estos piñones son fijos, van fijos al eje, ¿sí? Si el eje se mueve una vuelta, cada uno de estos piñones se va a mover una vuelta. Aquí no importa el tamaño del piñón ni la relación de sus dientes. Al estar unidos directamente al eje, cada piñón también va a girar una vuelta o el número de vueltas determinado dependiendo del número de vueltas del eje. O eje intermediario, ¿sí? El que va, digamos, como en la mitad. Es un robusto eje interno de la caja en el que se han trabajado unos piñones para que con el trabajo en equipo, el tren móvil, se transmita el movimiento del motor al diferencial y posteriormente a las ruedas. Los piñones del tren móvil y fijo permanecen en contacto constante. ¿Qué quiere decir? Que veamos los piñones de móvil siempre van a tener contacto directo con este tren fijo. ¿Qué es lo que hace la diferencia aquí? Los sincronizadores. Esos son los que hacen la diferencia para que pueda transmitir el movimiento. Y el sincronizador, que lo vimos también la clase pasada, y que básicamente son las piezas que desplazan sobre el tren móvil para enganchar silenciosamente las velocidades. Es cuando metemos los cambios, la primera, la segunda, metemos cada una de las marchas. Estos sincronizadores lo que ayudan es a regular, ¿sí? A igualar las velocidades entre los piñones para que no traqueen los piñones y para que la entrada del cambio sea más suave. Mediante unos bronces de forma cónica, igualan las velocidades de los trenes para evitar que los dientes se estrellen. Claro está que cuando la velocidad entre los piñones es igual, no se van a estrellar los piñones, pero cuando hay una diferencia de velocidad, si hay un piñón que va a una velocidad mayor y el otro piñón a una velocidad inferior, cuando se van a engranar, van a generar un sonido y se pueden dañar, se pueden romper los dientes. Entonces, este bronce que ustedes ven aquí tienen como unas rayas, ¿sí? Estas rayas son los que permiten frenar, de ciertamente reducir la velocidad e igualar la velocidad con el otro piñón con el fin de que los cambios ingresen. Las horquillas, son las encargadas de mover hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo los sincronizadores, para sacar y meter el sincronizador. ¿Sí? Aquí podemos ver lo que es una varilla selectora. Esta varilla selectora es la que va a ir unida a un sistema hacia la palanca de cambios. El piñón loco, que es un piñón que es intermedio, ahorita lo vamos a ver, que es el que permite hacer, digamos, de puente entre un piñón conductor y un piñón conducido. Más conocida también como interruptor de reversa, ¿sí? Este es el encargado de mandar una señal hacia una lámpara trasera del vehículo que normalmente es de color blanca, ¿sí? ¿Para qué? Para señalizar o para informar más bien, para informar que
Este es el símbolo de un bombillo. Sí, este es el símbolo de un bombillo. Entonces, esta pera, cuando uno mete reversa, se acciona en esta parte de aquí, es accionada. Esta parte de aquí se acciona. Que desde este pin a este pin haya conductividad, ¿sí? Haya conductividad. Entonces, como aquí hay una corriente ya directamente, entonces cuando se acciona la corriente, perdón, en la pera de reversa o el interruptor, permite que esta corriente que está aquí pase al otro pin y prenda los bombillos de la parte de atrás, ¿sí? Unos bombillitos de la parte de atrás. Nuevamente son dos bombillos o stop reversas de color blanco que indican conductores de que ese vehículo va a ir en reversa. En otros vehículos, sobre todo en maquinaria pesada, se utiliza para que llegue a una alarma sonora, ¿sí? O sea que además de alumbrar, va a empezar a sonar, ¿sí? Sobre todo pasa con los buses, los camiones, las tractomulas, que además de alumbrar, también emite un sonido para alertar a los conductores de que ese vehículo va en reversa para evitar un accidente. Los rodamientos, ¿sí? Que están inmersos en la mayoría de sistemas mecánicos, o sea, en la mayoría de sistemas mecánicos encontramos rodamientos, así que la caja de cambio no es la excepción. Rodamientos sobre estas piezas se instalan y corren los trenes fijo y móvil. Gracias a estos rodamientos que permiten que el tren fijo y el tren móvil pueda girar, ¿cierto? Y los piñones del tren móvil, entre otras piezas. Su desgaste produce incómodos ruidos. Estos rodamientos obviamente van bañados en aceite. El aceite del de la caja de cambios es un 80 W90, ¿sí? O también puede ser un 75 W80, ¿sí? Cualquiera de estas dos referencias se utiliza mucho o son muy comunes en las cajas de cambios. Obviamente siempre hay que mirar el manual del fabricante. Últimamente se maneja el 75W80. Esta viscosidad permite que estos rodamientos mantengan lubricados, evitando que haya fricción y evitando que se calienten para alargar la vida útil del rodamiento. Retenedor de bolas son una esfera empujada por un resorte helicoidal que se encarga de fijar en una determinada posición el sincronizador del cambio. Este tipo de retenedor de bolas son unos balines, específicamente son balines, que permiten que cuando yo meta una marcha, pues esa marcha se quede en esa posición y no se vaya a empezar a mover. O no, por la vibración no se vaya a cambiar de marcha. El retén de aceite, que es el que, como su nombre lo dice, retiene o evita que el aceite se derrame, que el aceite salga de ese recinto donde queremos que esté lubricando las piezas móviles. Y aquí tenemos ya todo el conjunto de lo que es el eje primario, ¿sí? O el eje de entrada, el eje intermedio, también conocido como el tren fijo, y el eje de salida o el eje móvil. Y la primera velocidad, entonces nos dice que viene de la siguiente manera. De acá viene el movimiento, ¿sí? Acá ingresa el movimiento que viene del embrague, específicamente el disco de embrague, ¿sí? Vamos a escribirlo aquí para que el embrague, disco. Acá viene lo que es el disco de embrague. Este movimiento del disco de embrague va a transmitir el movimiento a lo que es el eje de entrada. El eje de entrada transmite el movimiento al eje fijo o el eje intermedio, que es el de acá abajo. Este es el eje intermedio
y todo este eje intermedio empieza a moverse, todo. Recuerden que todos estos piñones están fijos, todos están fijos, como decir que estuvieran soldados al eje. Así que si este eje da una vuelta, cada piñón de aquí va a dar una vuelta. ¿Y la clave cuál está? Aquí todos estos piñones empiezan a girar locos, ¿sí? Este gira loco, ¿por qué? Porque el sincronizador no está activado. Este también va a girar loco, ¿sí? ¿Cuál es el que va a empezar a transmitir el movimiento? El de primera y segunda, ¿sí? Este de aquí porque el sincronizador se movió hacia la derecha. Al moverse hacia la derecha, entonces lo que va a permitir es que este piñón quede fijo al eje, o sea que ya no va a quedar loco. Todos los piñones están locos hasta que el sincronizador hace el movimiento, en este caso lo va a hacer hacia el piñón de primera, entonces lo que va a hacer es que el piñón de primera queda unido al eje. Y aquí ustedes pueden ver la relación, ¿sí? Mire, este piñón es más pequeño y este es más grande. Aquí lo que va a hacer es que va a reducir la velocidad, pero va a aumentar la fuerza, que es lo que normalmente hace un cambio de primera. En el sincronizador de segunda, entonces, el mismo sincronizador ya se mueve hacia el lado izquierdo. Al moverse hacia el lado izquierdo, entonces va a permitir que el movimiento que viene desde el disco del embrague tome esta ruta, ¿sí? Lo mismo pasa con el de tercera, lo mismo pasa con el de cuarta, ¿sí? Y funcionamiento de la caja de cambios en marcha atrás. Entonces, aquí en marcha atrás es donde toma la posición el piñón loco, el que vimos arriba. Recordemos lo que estaba por acá. Piñón loco, mire, ¿sí? También se le conoce por el nombre de piñón de reversa y tiene la función de invertir el sentido de rotación proveniente del tren fijo al tren móvil para así poner en marcha atrás el automóvil. Entonces, este es la principal función de este piñón, ¿sí? Que ya le invierte la posición y hace que gire hacia el lado contrario de lo que giran todos los demás piñones. Entonces, cuando engranamos aquí, entonces permitimos que cambie la posición y el vehículo pueda dar marcha atrás. ¿Listo? Ahora, entonces ya vamos al tema de hoy, que son las fallas, ¿sí? ¿Qué métodos y pruebas se deben de realizar para un buen diagnóstico de fallas en la caja mecánica? Entonces, métodos fundamentales para un buen diagnóstico automotriz. Conocer el sistema, que es lo que hemos estado haciendo desde el principio del curso, y es conociendo dónde está ubicada, primero que todo, dónde está ubicada la caja de cambios, cuál es la función y cuáles son sus componentes. Segundo, preguntar al operador. Esto es esencial en todo el procedimiento de métodos de fallas, ¿sí? Si yo quiero corregir una falla, si yo quiero llegar a la raíz del problema, lo que está ocurriendo al vehículo, a la máquina, al tractor, a lo que sea que maneja una caja de cambios manual, y ya sea también cualquier otra falla de cualquier otro sistema mecánico, es preguntarle al que opera la máquina en el diario, ¿sí? Porque él es el que conoce cuál es el funcionamiento normal, cuál es el ruido normal de la máquina. Entonces, preguntar al operador y sobre todo porque hay fallas que ocurren en ciertas circunstancias. Es más, a veces vamos a revisar la máquina y no dio la falla. Entonces le dice, no, es que la falla no es en todo momento, sino que es en algunas ocasiones. Por ejemplo, le puede decir, no, es cuando voy con el cupo completo. Es cuando el vehículo tiene el cupo lleno, donde está más pesado, entonces el chasis hace más fuerza y ahí es donde ocurre la falla. Entonces toca recrear todas esas condiciones para poder encontrar la falla, ¿sí? Tercer punto, inspeccionar la caja. Y la inspección es algo tan sencillo como utilizar nuestros sentidos. Y ahí es la importancia de utilizar nuestra vista para nosotros revisar a primera medida que no hayan fugas. Y el ejemplo que estamos viendo aquí en esta caja de cambios, si usted está viendo que en la parte de acá, que es la parte delantera de la caja, está seca y la parte de atrás tiene fugas.
Normalmente este tipo de fuga se da por el retenedor de salida. Acá va el cardán y donde ingresa el cardán, ahí va un retenedor. Normalmente que ocurre es que ese cardán, por el funcionamiento normal que él hace girando ahí a altas revoluciones, el retenedor pues empiece a cristalizar y debido a la cristalización del retenedor empieza a botar aceite. Entonces, inspeccionar es importante, mirar que no hayan fugas, ¿sí? Visualmente revisar que esté en la posición natural de la caja. Eso es lo que llamamos técnicamente la alineación de la caja, o sea, que la caja esté en su posición correcta, que no va a estar desalineada. ¿Y qué puede ocurrir que la caja se desalinee? Por ejemplo, un soporte malo. Si el soporte se daña, se desalinea la caja y eso puede generar daños, como por ejemplo, puede generar vibraciones o puede generar que no ingresen bien los cambios. ¿Por qué? Porque la palanca de cambios va a quedar también desalineada y al tratar nosotros de meter los cambios, pues no se va a poder porque la caja no está en su ubicación natural. Hacer trabajar la caja, cuarto punto. Hacer trabajar la caja es lo que nosotros llamamos una prueba de ruta. Nosotros tenemos que montarnos con el cliente en el vehículo y hacer una prueba de ruta para que el cliente nos enseñe específicamente cuál es la falla. Cuando dice que no, es una fuga de aceite, pues ya con revisarla visualmente nos damos cuenta por dónde es la fuga y pasamos a corregir. Pero cuando son ruidos, sobre todo, debemos de hacer la prueba de ruta. Hay ruidos que incluso son a altas velocidades. Entonces necesitamos sí o sí salir a carretera para poder que el vehículo pueda alcanzar velocidades de carretera, 80, 70 kilómetros por hora, y es ahí donde se muestran algunas fallas, sobre todo fallas que están relacionadas con rodamientos, porque los rodamientos cuando se van a empezar a dañar, a veces en bajas revoluciones no suenan, sino que cuando se someten a altas revoluciones, el rodamiento por falta de lubricación o por ya desgaste de las bolas internas del rodamiento, pues pueden generar un ruido. Entonces, sí es necesario hacer trabajar la caja en diferentes condiciones de trabajo. Si es posible con carga, si es posible a baja velocidad, a altas velocidades, en todos los cambios. Quinto, relacionar las causas posibles. Ahora miraremos lo que es un cuadro de fallas, que también les compartí en el material, y ahí donde vamos a relacionar una fuga de aceite. ¿Por qué puede ser la fuga de aceite? Hay varias causas de una fuga de aceite. No siempre es por el retenedor trasero donde va instalado el cardán, no siempre es por ahí. Hay varias opciones y tenemos que tenerlas en cuenta. Sexto, sacar una conclusión. Después de revisar toda esa relación de fallas, yo saco una conclusión y determino no es posible que sea por el retenedor porque ya revisé el retenedor y está seco. Puede ser por el empaque donde se une la caja de cambios. Es una posibilidad. O puede ser por la horquilla, porque donde ingresan los cambios, ¿sí? Donde va una palanca, una horquilla, por ahí también puede haber fugas. Y séptimo, confirmar la conclusión, que es cuando ya le informamos al cliente los detalles de las tareas de reparación que se van a realizar con su cotización de repuestos, cotización de mano de obra y los tiempos estimados que nos vamos a demorar para la reparación de la caja. Entonces, lo que le estaba diciendo ahorita, procedimientos o pruebas para la diagnosis de la caja, prueba auditiva, o sea, hacer la prueba de ruta y escuchar muy bien cómo está funcionando la caja de cambios. Prueba visual, verificar que no hayan fugas, que la caja esté ubicada en su posición correcta, que no haya nada anormal. Prueba mecánica. La prueba mecánica no solamente la podemos hacer en una prueba de ruta, sino que podemos levantar el vehículo y podemos meter los cambios y ahí levantado el vehículo, mirar cómo funciona el cardán y cómo funciona la caja. Prueba de instrumentación o control instrumental. O sea, meter todos los cambios, ¿sí? Con ayuda de algunas herramientas. Allá digamos que hay herramientas como el estetoscopio que me permite escuchar ruidos, ¿sí? Instalo, hay unos electrónicos, hay unos mecánicos.
que me permiten escuchar ruidos anormales dentro de la caja de cambios. Es importante. Y prueba de carretera, que ya hablamos de ella. Principales fallas y soluciones de la caja de cambios. Avería. Suenan las marchas. La avería es que el cliente dice, no, es que cuando va a meter un cambio suena. ¿Cuál es la causa? Mando de embrague desajustado, cable destensado o sistema hidráulico defectuoso, lo que es causa de que el desembrague no sea completo al pisar el pedal. ¿Sí? O puede ser también desgaste de los conjuntos sincronizadores. Solución: tensar el cable y ajustar su tope o purgar el circuito hidráulico. Es que en el embrague, para los que ya vieron el curso de embrague, o para los que no lo han visto, pues lo pueden hacer. Existen dos tipos de embrague: el hidráulico, que funciona con el mismo líquido de frenos del vehículo, y está el mecánico, que es con una guaya. Entonces la guaya puede ajustarse. A medida que se va gastando el disco de embrague, yo puedo ir tensionando un poco la guaya para que el pedal del embrague quede tensionado. Entonces, a veces, cuando los cambios suenan, es porque no se ha tensionado bien la guaya del embrague. Entonces, una tensionada permite que se quite esa falla. Para los que son hidráulicos, puede ser que el sistema hidráulico tenga aire, ¿sí? A lo que llamamos nosotros que debemos de purgar el sistema hidráulico. Pero ya cuando todo eso está bien, entonces ya nosotros hemos descartado, decimos, no, el embrague está bien. Entonces ya es algo interno, a lo que llamamos que es un desgaste de los conjuntos sincronizadores. A eso ya llamamos una reparación de caja. Ya debemos desmontar la caja, destapar la caja y revisar cómo están los sincronizadores y en su medida poder sustituir todos los sincronizadores. Porque si un sincronizador ya sacó la mano y apenas está sonando, porque a veces nomás suena en algún cambio, no, nomás me suena en tercera. Lo más técnico es que se deben de cambiar todos los sincronizadores, ¿sí? El de primera y segunda, el de tercera y cuarta, ¿sí? El de quinta y sexta, si tiene quinta y sexta. Bueno. Esas son algunas de las fallas, pero acá yo les compartí más. Ustedes en el material de estudio tienen más. Aquí está, en este material de estudio, habla sobre lo que es el estado diagnóstico de fallas comunes en la caja de cambios, ¿sí? Aquí hay como un mapa conceptual que nos habla de los temas principales que nos vamos a encontrar aquí: confiabilidad de fallas, fallas y quejas comunes, causas comunes de deterioro, diagnóstico y solución de problemas. Pero todo esto se resume acá abajo, en este cuadro que les dejé acá abajo. Mírenlo, aquí está. Entonces, hay una condición que son fugas de aceite. Sí, esta fuga de aceite puede tener 14 causas posibles. Puede ser que haya un lubricante incorrecto. Usted puede decir, profe, ¿cómo un lubricante incorrecto puede tener una fuga de aceite? Sí. Recuerden que yo les estaba hablando de que la caja tiene que llevar, la caja mecánica, un aceite que es 75W80. Esa es la viscosidad, lo que llamamos la norma SAE, ¿sí? La Sociedad Americana de Ingenieros Automotriz. Esa norma me determina que ese lubricante debe tener una viscosidad a ciertos grados de temperatura. Si yo le aplico un aceite que no cumple con esa norma, por ejemplo, le echo un aceite menos viscoso, o sea, un aceite que nosotros decimos más delgadito, ese aceite, por ser tan delgado, puede generar fugas. Puede generar fugas en la caja. O incluso si le he hecho un nivel de lubricante demasiado alto, que es la falla número 7. Normalmente esas cajas mecánicas en los automóviles llevan casi 3/4, llevan un poquitico menos de los 3/4. Entonces, si yo le aplico un galón, por ejemplo, que son 4/4, ese excedente de lubricante, pues puede generar que dañe algún retenedor y empiece a botar el aceite. Pero también, ¿qué ha sucedido? Puede ser que la carcasa esté agrietada. La carcasa es donde está ubicado ¿quién?
La carcasa es donde está ubicada toda la piñonería. Y sucedió, a mí me sucedió, vamos a ver si aquí les puedo compartir nuevamente. Voy a compartirles nuevamente acá porque les quiero mostrar lo que me sucedió a mí en el taller. Aquí les estoy compartiendo esta caja de cambios. Esta es la caja de cambios que yo les dije la clase pasada, que es la caja de cambios más utilizada en el mundo de los vehículos automotores. ¿Por qué es la más utilizada? Yo quiero que alguien que participe, que está muy callado hoy, alguien me diga por qué esta caja, este tipo de ubicación de motor y esta caja, este tipo de ubicación de la caja es la más utilizada en el mundo. Y yo lo dije, vamos a ver si alguien se recuerda por qué es la más utilizada. ¿Nadie acuerda? ¿O no lo dije? ¿O no estuvieron en la primera clase? ¿O no se vieron la grabación? ¿Alguien quiere decir algo que de pronto se le pase por la cabeza decir por qué es la más utilizada? Algo que usted crea. René, bien pueda. Buenas tardes. Buenas tardes. En la clase anterior sí logré escuchar algo sobre, primero por el recorte de materiales. Daba más fácil montar el embriague en la caja pegada al motor y entonces la idea era sostener como todos en un mismo eje para evitar, como anteriormente, las cajas largas que se iban hasta atrás, toda esa cuestión. Muy bien. Muchas gracias, René. Bueno, señor. Excelente. René dijo algo claro y es que este tipo de ubicación que se llama motor transversal, tipo de ubicación motor transversal, aquí en Colombia el motor va al lado derecho, la mayoría, porque sí he visto en Mitsubishi, por ejemplo, hay Mitsubishi Lancer que tiene el motor al lado izquierdo, pero eso es muy anormal. Ese fue japonés importado. Ese motor transversal que va al lado derecho y la caja al lado izquierdo es el más utilizado porque es el que me minimiza los gastos en componentes mecánicos. Eso lo habíamos dicho. Con este tipo de ubicación de caja, incluso el diferencial está dentro de la caja. Eso no sucede con la otra ubicación, que es la ubicación longitudinal. Mire que el diferencial está acá atrás. O sea que sí o sí, en esta sí tengo que tener un diferencial, mire, mírelo acá está. Además tengo que tener un cardán y además tengo que tener juntas cardánicas. Entonces, mire cómo se aumentan los gastos con esta otra ubicación. Entonces, este motor transversal con su caja de cambio, la más utilizada en el mundo, permite que, sobre todo en producción en serie, o sea, cuando hablamos de un vehículo no pasa nada, pero estamos hablando de, vamos a construir 100.000 vehículos. Entonces, ahí ya tenemos un recorte importante de presupuesto. Entonces, por eso todas las marcas de vehículos utilizan este tipo de esquema de transmisión de motor delantero con tracción delantera. ¿Y por qué les estaba mostrando esta imagen? Ah, porque estábamos hablando fuga de aceite por la carcasa. Resulta que nos pasó en el taller que aquí van unas que llaman juntas homocinéticas, ¿sí? En estos semiejes y estos ya eran unos guardapolvos. Pues esto perdió lubricación por el paso de muchos años, no le hicieron mantenimiento, esto se frenó internamente, esto se dañó y los rodamientos salieron de aquí, el eje se reventó de aquí y el eje golpeó en la carcasa. Y al golpear aquí en la carcasa le generó unas grietas y por ahí empezó a botar aceite. Lo correcto ahí es cambiar la carcasa. Pero el cliente dijo, no, no tengo plata para la carcasa, soldémosla. Entonces se le hizo una soldadura especial en el torno, soldadura de aluminio, porque esas carcasas son de aluminio. Se le hizo una soldadura bien hecha de aluminio
se le aplicó otra vez el aceite, se hizo la prueba y se corrigió la fuga de aceite. Listo, entonces le estaba mostrando eso porque pues es algo muy extraño, pero sucede. Sucede, entonces hay que tenerlo en cuenta. Listo. Fugas de aceite. La otra falla es cambio duro. Ya hablamos de por qué puede ser el cambio duro, ¿cierto? Puede ser por el embrague, puede ser no solamente porque esté extensionado, porque hay que purgar el sistema hidráulico, sino también porque ya el embrague está malo. Puede ser que el disco ya, el material del asbesto o las fibras que llevan ahí, que son fibras sintéticas de alta fricción, pues ya estén desgastadas. Puede ser la prensa del embrague, el embrague ya defectuoso con el tiempo, ¿cierto? Puede ser también. El cambio duro también puede ser por la transmisión desalineada, ahorita lo dijimos, ya. Que es lo que visualmente uno puede ver. Uno levanta el carro y analiza que la transmisión esté bien alineada. Si un soporte se daña, que es la que sostiene la transmisión o la caja de cambios al chasis, esto genera que la transmisión pierda alineación y eso genera un cambio duro. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Corregir la alineación. ¿Y cómo se corrige? Cambiando el soporte. Saltos de marcha o deslizamientos. Salto de marcha, ¿qué es? Que yo llevo un cambio metido y se me sale el cambio. O sea, yo voy en cuarta y cuando voy a ver, pum, está en neutro otra vez. O sea, se me sale el cambio, se me salta el cambio. Entonces, eso también puede ser por varias razones. Incluso también la desalineación de la caja también produce eso. Entonces, ahí es donde yo tengo que revisar que un evento como una transmisión desalineada puede generar varias cosas. Incluso puede generar daños en otros componentes. En el cardán puede empezar a generar daños en el cardán y puede generar hasta fugas de aceite. Puede generar daños en el cardán, fugas de aceite, ruidos al meter los cambios, salto de marchas, una desalineación o un soporte malo. Y si uno no tiene ese conocimiento, va a cualquier o X taller y le pueden decir, no, esa caja está mal, hay que cambiarla, cuando solamente era un soporte. Choques de engranajes durante el cambio descendente, o sea, cuando vamos disminuyendo los cambios, cuando vamos de quinta a cuarta, de cuarta a tercera. Pueden ser anillos sincronizadores desgastados, cambio demasiado rápido. O sea, puede ser que esté pasando también de un cambio muy alto a uno muy bajo. ¿Sí? Choque de engranajes durante el cambio de neutro a reversa. Puede ser el embrague, puede ser el lubricante muy malo. ¿Sí? Ahora, ocurre es que normalmente la marcha de reversa suena. Eso es normal. O sea, la reversa es normal que suene más que los cambios hacia adelante. ¿Por qué? Porque los cambios hacia adelante tienen sincronizadores. La reversa no tiene un sincronizador, entonces por eso suena. ¿Y por qué no tiene un sincronizador? Porque es que la reversa siempre se mete cuando el carro no está en movimiento, o sea, voy a 0 kilómetros por hora. Entonces, por eso no tiene un sincronizador. Pero, ¿qué pasa? Cuando el aceite se ha degradado, ha pasado el tiempo y no lo han cambiado dentro de los periodos de cambio estipulados por el fabricante, el lubricante pierde la capacidad que tiene de proteger las piezas, de lubricar. Entonces puede generar que cuando yo voy a meter reversa, sobre todo como no hay un sincronizador, pues el ruido sea más de lo normal. Entonces, ese choque de engranajes durante el cambio de neutro a reversa puede ser por un aceite deteriorado. Incluso puede ser por RPM del motor demasiado altas. O sea, yo los cambios tengo que meterlo en la reversa, tengo que meterla en ralentí. Ralentí quiere decir sin acelerar el vehículo. Entonces, hay personas que empiezan a acelerar el vehículo y meten el cambio y ahí suena. O sea que eso ya es conducción o malas prácticas en la conducción del vehículo. Y así sucesivamente
tenemos varias fallas que nos pueden generar ciertos, digamos, ciertas situaciones que nos pueden generar algunos ruidos, ¿sí? Algunos funcionamientos anormales en la caja de cambios, pero lo importante es que tenemos aquí una corrección, ¿sí? O tenemos una posible salida, una posible solución a esos problemas. Entonces, si usted pone a mirar aquí, en la mayoría, ¿sabe qué se repite? En la mayoría de estas cosas se repite algo que se llama lubricante. En la mayoría, no en todas, sino en la mayoría de estas situaciones anómalas, estas situaciones, estas condiciones, la mayoría tiene aquí lubricante, ¿sí? Pérdida de aceite, demasiado aceite, aceite degradado, aceite que no es especificado por el fabricante, o sea, una aplicación de aceite incorrecto. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que algo tan básico como cambiar el aceite, que creemos a veces que es alguien, no, es que cambiar aceite lo hace cualquiera, ¿cierto? O hace incluso, llaman despectivamente a las personas que cambian, no, es que usted es un cambia aceite. Y digo despectivamente, ¿por qué? Porque incluso hay personas que ni siquiera pues han ido a formarse en el SENA o en otra institución en la parte técnica para cambiar aceite, lo han aprendido de manera empírica. Pero el tema del cambiar aceite es una tarea de mucha responsabilidad y de mucha responsabilidad, no solamente por lo que pueda ocurrir si nosotros, por ejemplo, le damos el tapón suelto. Si el tapón se queda suelto, más adelante el tapón se cae, bota todo el aceite y se va a dañar toda la transmisión, todos los piñones se van a desbaratar por algo tan sencillo. No solamente por eso es de mucha responsabilidad, sino que cuando yo extraigo el aceite viejo, yo tengo que tener la capacidad y el conocimiento para a través de ese aceite yo poder diagnosticar cómo está trabajando la caja. Es que no es solamente sacar el aceite, no es solamente quitarle el tapón, echarle en una vasija, poner otra vez el tapón y echarle el aceite nuevo y ya, no. Sino que cuando yo retiro el aceite viejo, yo debo de analizar en ese aceite quemado, en ese aceite que ya ha perdido sus propiedades, además del aceite, ¿qué otros residuos salieron? Yo debo analizar si hay residuos de aluminio, si hay residuos de bronce, ¿cierto? Si de pronto, incluso a veces hay hasta pedazos de hierro, y todo eso me permite analizar o digamos adelantarme a que el daño vaya a ser mayor. Ya para terminar, entonces les digo que a ese tipo de mantenimiento tiene un nombre, se llama mantenimiento predictivo. Recuerden que tenemos 3 tipos de mantenimiento, ¿no? En todo el vehículo, en cualquier sistema, está el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Para un taller de clase mundial que cumple con todas las normas, su mantenimiento todo se debe basar en mantenimiento preventivo, siempre en prevenir. Incluso nosotros, los seres humanos, en cuanto a nuestra salud, siempre tenemos que trabajar en cuanto a prevenir. ¿Por qué? Porque prevenir nos trae menos consecuencias. O sea, curar una enfermedad es más costosa que prevenirla. Entonces, pero siempre tenemos que trabajar sobre prevenir. Prevenir una diabetes es más fácil que curar una diabetes. Lo mismo ocurre en los vehículos. O sea, prevenir un daño en la caja de cambios es más económico, lleva menos tiempo que corregir un daño en la caja de cambios. Entonces, el mantenimiento preventivo debe tener superioridad en un taller en cuanto al mantenimiento correctivo. Si hay mucho mantenimiento correctivo en un taller, significa que hay déficits en el mantenimiento preventivo. ¿Y qué es el mantenimiento preventivo? Son todas las tareas y todas las actividades que se realizan dentro del taller para que el vehículo opere bajo condiciones específicas del fabricante o bajo condiciones originales. Entonces ahí es donde están los cambios de aceite,
mantenimiento de frenos, tensionar la correa, completar los niveles, ¿sí? Todo eso es tema preventivo. Y se va a hacer cada cierto kilometraje, cada 5.000 kilómetros, cada 10.000 kilómetros, dependiendo del tipo de aceite que se aplique, si es aceite sintético, mineral, semisintético. El correctivo ya es un tipo de mantenimiento, o sea, son tareas que se realizan dentro del taller para corregir daños, como por ejemplo, corregir un ruido de una caja. Ya no se cambió el aceite cuando se debía de cambiar, se dañó un rodamiento, el rodamiento se le desprendió el material, ¿sí? Los balines del rodamiento, y esos balines empezaron a andar por toda la caja y dañaron todos los piñones. Eso ya es un mantenimiento correctivo. Y el predictivo está basado, o se ayuda de análisis o con herramientas especializadas de análisis para determinar si un componente puede durar X kilometraje o X tiempo. Entonces, le voy a decir algo que hacemos en el taller. Nosotros hacemos análisis de aceites. Eso es mantenimiento predictivo. Nosotros tomamos muestra de aceite de las cajas o de los diferenciales, sacamos una muestra, póngale usted unas 5 onzas, extraemos ese aceite. Nosotros a la vista no le vemos nada, pero cuando lo mandamos al laboratorio, esa muestra la analiza el químico y dice, vea, encontramos sílice. Encontramos sílice y encontramos porcentajes de bronce y de sílice por encima de lo normal. ¿Qué significa eso? Sílice significa que le está entrando tierra al sistema, porque la sílice está en la tierra o en el polvo, le está entrando demasiado polvo o le está entrando tierra, hay que revisar por dónde le está entrando. Eso sucede sobre todo en los motores, cuando tienen los filtros saturados de aire. Y tiene mucho bronce, significa que hay un desgaste exagerado en los componentes. Hay que mirar por qué. Entonces, con ese análisis, yo digo, paren la máquina, paren el equipo y vamos a empezar a mirar qué es lo que está pasando. Y cuando lo de la sílice nos dimos cuenta, sobre todo en los motores, que los filtros no solamente hay que cambiarlos, sino que el depósito donde va instalado el filtro, el purificador, él debe quedar bien sellado. O sea, no solamente es cambiarlo ya, sino garantizar que cuando usted cambia el filtro, queda completamente hermético y sellado para que no vaya a ingresar polvo o tierra y haga un daño interno en el motor. Eso le conoce como mantenimiento predictivo, ¿sí? O sea, prevemos un daño antes de que ocurra gracias a análisis de laboratorio y gracias a herramientas e instrumentos especializados. Listo, esto es todo por hoy lo que les quería compartir. Recordarles que tenemos hasta el 18 de octubre para ponernos al día con esta segunda actividad. Pero si de pronto se le pasa el tiempo y no ha subido nada de la primera actividad, ni la de segunda, ni de la tercera, recuerde que hay una fecha máxima de envío de evidencias que es hasta el 28 de octubre. Hasta el 26 de octubre. Hasta el 26 de octubre tienen tiempo para subir cualquier evidencia que ustedes tengan pendiente. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda, inquietud respecto a lo que hablamos el día de hoy? ¿O algo para ustedes, digan, de pronto, algo que hizo falta, que ustedes quieran añadir, de acuerdo a su experiencia? René Ruiz, bien puedo. Buenas tardes, qué pena. Con la cuestión del sincronismo, cuando empieza a presentar desgaste, esas partículas de cobre pueden ir al fondo de la carcasa, no afecta en nada, pues, como la piñonería o como tal. ¿Queda adherida al tapón el imán que lleva la carcasa o no? Buena pregunta. Ese porcentaje no es dañino. O sea, cuando nosotros hacemos los análisis de aceite y encontramos bronce, eso tiene que estar dentro de unos porcentajes, porque aunque haya una correcta lubricación, aunque el aceite esté nuevo, aunque la caja esté nueva, siempre hay un porcentaje de desgaste. Lo importante es que ese porcentaje de desgaste no se salga dentro de las variables ya específicas. Cuando ya hay algo exagerado, ahí eso sí puede hacer daño. Entonces,
Ahí donde la recomendación primero es cambiar los aceites dentro de los tiempos especificados. Cuando yo cambio el aceite dentro de los tiempos, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando toda esa limalla, ya sea de aluminio, ya sea de hierro, ya sea limalla de los bronces, ya la estoy sacando. Y le aplico el aceite nuevo y de esa manera, digamos que garantizo que dentro de la piñonería no haya objetos extraños que me vayan a dañar la piñonería. Sin embargo, ese pequeño porcentaje no haría daño porque recuerden que el bronce es un material maleable, es un material, digamos, no tan duro, y ese material en pequeñas proporciones, dentro de los porcentajes normales, no generaría daño. Listo, Pablo. Listo. Yo comento una otra cosa. Está abierto. ¿Alguna otra duda? Por último, hombre, yo he sido conductor desde hace mucho rato, pues más de 20 y punta de años, y antes de empezar a ejercer, anteriormente yo aprendí en los carros grandes. Anteriormente eran los buses los que llamaban los Forest, que venían con una caja anclar, con la Spicer L8, con la Chevrolet, los carros grandes. En cierto caso, cuando empezamos a hacer el intercambio de motores a gasolina, diésel, que eso fue una transición que empezaron a llegar motores traídos del otro lado, que era el que llamábamos los Nissan 180, Nissan 200. La mayoría de las cajas de esos carros dañaban el piñón de tercera, y eso, como era poco comercial, era muy difícil encontrarlos, o había que esperar tantos meses que alguien trajera bastantes cajas y repuestos para, cierto, para poder cubrir esa necesidad. Entonces se montaba lo que era, se le buscaba la relación. Al motor de Nissan 180 se le podía relacionar con una caja Clark de Ford, y lo que llamamos diferencial vulgarmente lo llamamos aquí la transmisión. Y entonces uno trataba de regular pues las marchas para que no quedara ni muy suelto ni el motor trabajara en óptimas condiciones. En cierta ocasión uno de los sincronizadores de la clase dañó, y entonces alguien mecánico ya de mucha experiencia, no, eso puede trabajar así, le quitamos los sincronismos y le quedó el carro trabajando a doble patada para meter el cambio, pero nunca hubo un desgaste de piñón ni nada, y se le logró quitar un sincrónimo, lo que llamamos caja mula, que hubo que zapatearla varias veces, y la caja trabajó mucho tiempo hasta que pues el carro salió de circulación. Entonces ahí es donde uno genera como esa cónica, si siempre los sincronismos van a funcionar o no. Listo, profesor, era mi inquietud. No, muy buena experiencia. Inclusive yo también lo había escuchado, yo no las llegué a manejar porque no son de mi época, pero sí lo llegué a escuchar. También tenía que tener el conductor cierta experiencia o cierta habilidad para poder ingresar el cambio, porque él tenía con el oído, que ya lo tenía muy afinado con las revoluciones del motor, tenía que llevarlo él sabe a qué revolución debía llevarlo para poder meter ese cambio, porque si no le podía generar un sonido más allá de lo anormal, me imagino yo, ¿cierto? Eso se le hizo ese cambio, y eso fue por mucho rato. Ya después empezó ya a salir los International, que eso fue el 2000 para acá, y seguía, y ya fueron cambiando todos los carros viejos, que ya empezaron a salir los bucetones, y ya la diferencia de close y toda esa vaina, ya venían hidráulicos, ya venían incluso cajas con compresor, que era por ejemplo el de la Jack, que trae incorporado, que es con líquido y con aire. Entonces, Ya, sí, todo eso pasó ya a la historia. Entonces fueron anécdotas que a uno le tocó vivir pues en ese tiempo. sí, Y, muy interesante. Igual nosotros tenemos claro de que los componentes del pasado, los repuestos del pasado, obviamente no se comparan con la calidad de los componentes de hoy en día. Hoy en día hay componentes que ya son programados para que a cierto kilometraje ya saquen la mano, porque ahí está el negocio, en el cambiar repuestos. En el tiempo pasado los componentes se diseñaban para que duraran, no estaba esa obsolescencia programada que le llaman hoy en día, que ya el diseñador, el fabricante, le pone vida útil al componente. Dice, no, esto va a durar 100.000 kilómetros, y realmente no te dura más de 100.000 kilómetros, hay que cambiarlo. Entonces,
Obviamente los componentes de hoy en día no tienen comparación con la vida útil que tenían los componentes en el pasado. Muchos componentes de hoy en día ya se hacen en plástico, en polímeros, inclusive los múltiples, tuberías en plástico, lo que antes hacían en acero, ya las hacen en plástico, entonces todo eso genera que los componentes ya no duren igual. Sí, es la verdad, profe. Incluso en ese tiempo venían las cajas transversales y había un señor muy teso aquí en Medellín, Río Triste por el Naranjal, que decía, él le decían los carenadas. Yo creo de pronto alguna vez usted los llegó a escuchar. Y esos señores cogían desde la tapa las garras y hacían una inversión para que la caja quedara trabajando los cambios normales como una caja normal, pero anteriormente las cajas cuando eran así exportadas y en los cochebalas que cuando empezaron a salir los carros de esos eran con caja transversal. Era al revés todos los cambios. Hey, Era para comentar eso solamente. Muchas gracias, listo, hombre. René, muchas gracias por su participación, por compartirnos esa experiencia que nos enriquece, obviamente, porque son épocas que de pronto otros no logramos ver ni vivir también, así que nos enriquece. Muchas gracias, René. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por su participación, por estar aquí conectados, a pesar de que estamos en lunes festivo, estamos aquí conectados y comprometidos con el proceso de formación, invitarlos a que se pongan al día si tienen alguna deuda con alguna evidencia y un feliz resto de semana. Bendiciones para todos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, Hasta gracias a luego, ustedes. profe, compañero, muchas gracias Hasta y a luego. clases. Gracias a ustedes por su tiempo.